Este programa es parte del Servicio de Información Católica de Caballeros de Colón. Si desea más información sobre nuestros recursos, incluyendo los folletos informativos y los cursos gratuitos, abra nuestra página www.kofc.org/CIS. Desde 1882, los caballeros han estado poniendo su fe católica en acción. Si es usted un hombre católico practicante y cuenta con más de 18 años, puede unirse a Caballeros de Colón para vivir nuestra fe. Para encontrar mayor información, ingrese a la dirección www.kofc.org. Este audiocurso Lucky Heart es una introducción a lo que creen los católicos, cómo oran los católicos y cómo viven los católicos. Si es usted un adulto católico y no ha recibido ninguna educación formal en el catolicismo desde su confirmación, o simplemente siente curiosidad por las creencias y las prácticas de los católicos, este curso es para usted. Primera lección: la fe. He oído hablar de la fe católica, la fe de nuestros padres. Quizás has usado la expresión tengo fe en ti, pero ¿cuál es la relación entre la fe y la libertad, la fe y los sentimientos, la fe y la autoridad? ¿Es posible perder la fe? Encontrarán las respuestas a estas y otras preguntas en la primera lección de la serie Lucky Heart, la fe. Sección 1. Fe. 1. ¿Por qué necesitamos la fe? Necesitamos la fe porque nuestro mundo está lleno de muerte. Y nosotros también lo estamos. Cada uno de nosotros morirá. Así también cada nación. Muchos individuos y naciones también matarán. Nuestro mundo siempre ha sido un mundo en guerra consigo mismo, porque ha estado en guerra con Dios. No estamos en paz con otros, porque no estamos en paz con nosotros mismos. Y no estamos en paz con nosotros mismos, porque no estamos en paz con Dios. Thomas Merton. La naturaleza humana no cambia. Hoy vivimos en lo que el vicario de Cristo ha llamado la cultura de la muerte, una cultura que mata niños antes de nacer y mata la niñez tras nacer, mata la inocencia y la fidelidad y familias. ¿Cuál es la respuesta a esta cultura de muerte? Fe. La fe católica es la respuesta. La fe en el Dios que no nos ha dejado a oscuras, sino que se ha revelado como nuestro Creador, quien, debido a su amor, nos diseñó para una vida de amor en este mundo y el próximo. Fe en el Evangelio, la buena nueva del hombre que dijo que era Dios venido del cielo para morir en la cruz, para salvarnos del pecado, y para resucitar de la tumba para salvarnos de la muerte. Fe en la Iglesia, que nos dejó como su cuerpo visible en la tierra facultado por su Espíritu, autorizado para enseñar en su nombre, con su autoridad, para invitarnos a creer la verdad de su Evangelio, para vivir de su amor, y para celebrar los sacramentos de su presencia. Esta Iglesia es nuestra luz segura y cierta en este mundo bello pero roto. La fe es la respuesta al temor. Bien profundo todos tenemos miedo, del sufrimiento, o de morir, o del juicio de Dios, o de lo desconocido, o de la debilidad, o de que nuestras vidas discurran fuera de nuestro control, o de no ser comprendidos y amados. Pecamos porque tememos, intimidamos porque somos cobardes. La fe desplaza temor, así como la luz desplaza la oscuridad. Dios ha brillado su luz en nuestro mundo,
y es más fuerte que la oscuridad. Ver Juan capítulo 1, párrafo 5. Esa luz es Jesucristo. 2. El papel de la fe en la religión. Una de las explicaciones que se dan a la palabra religión es que proviene de religare, en latín, y significa relación con Dios. Todas las religiones tienen tres aspectos: credo, culto y código. Palabras, rendir culto y obras, teología, liturgia y moralidad. Así, este curso de religión católica tiene tres partes. 1. Lo que los católicos creen. 2. Cómo oran los católicos. Y 3. Cómo viven los católicos. Estas también son las tres inquietudes del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo divide en dos la segunda inquietud: culto público y oración privada. Por eso tiene 4 partes. Toda la religión proviene de la fe. La moralidad es vivir la fe. La liturgia es la celebración de la fe. La oración es lo que la fe realiza. La fe católica está resumida en los 12 artículos del Credo de los Apóstoles. La liturgia católica está resumida en la misa y los 7 sacramentos. La nación católica está resumida en las 7 peticiones del Padre Nuestro. La moralidad católica está resumida en los 10 mandamientos. El credo de los apóstoles es la enseñanza de Cristo y sus apóstoles. Especifica lo que creemos cuando creemos las enseñanzas de Cristo. Los 10 mandamientos especifican la forma de obedecer los 2 grandes mandamientos de Cristo: amar a Dios y al prójimo. La misa hace a Cristo verdaderamente presente y los sacramentos son sus acciones. El Padre Nuestro es la respuesta de Cristo al pedido de sus discípulos: enséñanos a orar. Así, toda la fe católica está resumida en Cristo. 3. El acto de fe y el objetivo de la fe. ¿Qué queremos decir por fe? Tenemos que distinguir el acto humano de la fe del objeto divino de la fe, nuestra fe de la fe, el acto de creer debido a la verdad que se cree. El acto de fe es nuestro. Nosotros escogemos creer o no creer. ¿Creer qué? Lo que Dios ha revelado, la revelación divina. Ese es el objeto de la fe. El acto de fe es relativo a su objeto. Nosotros no simplemente creemos, creemos en Dios. Y nosotros simplemente no creemos en cualquier Dios, creemos en el verdadero Dios, el Padre de Jesucristo, como se nos ha revelado a través de la Iglesia, sus credos y su Biblia. El Catecismo describe el acto de fe de esta forma: la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Ver Catecismo, párrafo 166. La fe es una respuesta a datos, a la que se ha dado, datos significa cosas dadas, a nosotros por Dios. O sea, una respuesta a la revelación divina. La fe no es un sentimiento que elaboramos dentro de nosotros mismos. La fe tiene datos así como los tiene la ciencia. Pero los datos de la fe no son la clase de cosa que el método científico puede describir, o probar, o entender. Dios no cabe en el tubo de ensayo. No es visible al ojo, solo a la mente, cuando así es prudente, y al corazón, cuando es puro. 4. Fe y credos. La Iglesia siempre ha resumido el objeto de fe, lo que ella cree, en sus credos, especialmente el primero y más básico, el credo de los apóstoles, que recitamos al comienzo de cada rosario, y el credo de Nicea, que recitamos en cada misa dominical. Se les llama credos porque comienzan con creo, que en latín es credo. El objeto último de la fe no son los credos, sino Dios. Los credos definen lo que creemos sobre Dios. No definen a Dios mismo. No se puede definir a Dios. Solo las cosas finitas se pueden definir. El Catecismo dice: no creemos en las fórmulas sino en las realidades que éstas expresan. Ver Catecismo, párrafo 160. Santo Tomás de Aquino dice:
El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad, enunciado. Los credos son como mapas precisos de carreteras. Son necesarios, pero no son suficientes. El mirar un mapa de carreteras no es sustituto de hacer el viaje. Por eso, la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Ver Catecismo, párrafo 150. Pero es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Ver Catecismo, párrafo 150. Creemos todas las verdades que Dios nos ha revelado, que se resumen en los credos, porque creemos en Dios, quien no puede engañar ni ser engañado. 5. El depósito de la fe y la tradición. Lo que la Iglesia enseña y resume en sus credos no fue inventado por la Iglesia. Jesucristo, Dios en la carne, se la entregó a ella. Es por eso que se llama sagrada tradición. Sagrada porque proviene de Dios, no del hombre, y tradición porque le fue transmitida. La palabra tradición significa transmitida en latín. El depósito sagrado de la fe, depositum fidei, contenido en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Ver Catecismo, párrafo 84. La Iglesia nos da su tradición como una madre le da a su hijo la ropa usada por otros hermanos y hermanas mayores. Pero contrario a cualquier ropa mundana, esta ropa es indestructible, porque no está confeccionada con lana o algodón, sino con la verdad. Fue inventada por Dios, no por el hombre. Esta tradición, con T mayúscula, tiene que diferenciarse de todas las otras tradiciones humanas, con T minúscula. La Iglesia siempre ha sido, es y siempre tiene que ser fiel a su depósito de fe. Son sus datos. Ella no es su autora ni editora, sino solo su cartero. Es la correspondencia de Dios. Es sagrada. No tiene la autoridad de cambiarla o de eliminarla alguna parte. No importa cuán impopular se convierta para una sociedad humana particular o para un individuo. Por eso no se pueden aprobar tales cosas como la fornicación, el divorcio, la anticoncepción o la sodomía, aún en la actualidad. Esto no significa que la fe no puede cambiar. Cambia constantemente, pero al crecer desde adentro como una planta viva, no por medio de la alteración o la construcción desde afuera, como una máquina o fábrica, o una ideología, filosofía o sistema político hecho por el hombre. La Iglesia puede explorar más aún y explicar e interpretar su depósito de fe original, extrayendo más y más de su propio significado interno y aplicándole a los tiempos cambiantes. Y en ese sentido, ella lo cambia al expandirlo, pero no lo puede cambiar reduciéndolo. No lo puede conformar a las demandas del mundo secular. Ella obedece a una autoridad más alta. 6. Fe y progreso. La fe católica progresa constantemente, de la forma como se explicó arriba, creciendo como una planta. No necesita que la empujen para activarla, como si fuera un auto cuyo motor no prende. El tratar de hacer la fe más progresiva es asumir que es un artefacto hecho por el hombre más que un organismo plantado por Dios. Siempre que la Iglesia rechaza una herejía, rechaza algún crecimiento externo de este organismo, como un parásito o una lapa. Cuando define sus dogmas, artículos de fe, ella simplemente está madurando su fruto. Este desarrollo de doctrina, el término que usa el cardenal John Henry Newman, es tanto conservador como progresivo a la misma vez y por la misma razón. Ver Mateo capítulo 13, párrafo 52. Puesto que sus datos, la revelación divina, están tanto terminados, por eso los conserva, y continúan en curso, por eso los ayuda a que progresen. El desarrollo de la doctrina está finalizado, porque el depósito de fe fue dado en su totalidad por Cristo hace 2000 años. Ella tiene todos sus datos. Nunca tendrá nuevos datos, porque Cristo,
Es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en Él, su Hijo. Ver Catecismo, párrafo 65. El desarrollo de la doctrina continúa en curso porque los datos están vivos y da frutos nuevos, no nuevos en tipo, como si los manzanos dieran peras, sino nuevos en tamaño y belleza, manzanas más grandes y mejores. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Ver Catecismo 66. Por ejemplo, la doctrina de la Iglesia sobre las naturalezas divina y humana de Cristo, sobre la Trinidad, sobre el canon de Escritura, la lista de libros en la Biblia, sobre los 7 sacramentos, sobre la naturaleza de la Iglesia, sobre la autoridad del Papa, sobre María y sobre la ética social, todos se han desarrollado de esta forma. 7. Fe y Escritura. La Iglesia Católica, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Ver Catecismo, párrafo 82. Es decir, las Escrituras y la tradición tienen que ser aceptadas y honradas. La mayoría de los protestantes rechaza todas las doctrinas católicas que no pueden encontrar explícitamente en las Escrituras. Por ejemplo, la asunción de María al cielo, porque creen sola Escritura, que las Escrituras únicamente son la autoridad infalible. Esta es la razón fundamental de las diferencias entre la teología protestante y la católica. Hay por lo menos 6 razones para rechazar la idea de sola Escritura. 1. Ningún cristiano jamás lo enseñó durante los primeros 16 siglos cristianos, hasta Lutero. 2. La primera generación de cristianos ni siquiera tuvo el Nuevo Testamento. 3. Sin una única Iglesia católica. Católico significa universal. Para interpretar las Escrituras con autoridad, el protestantismo se ha dividido en más de 28,000 iglesias o denominaciones diferentes. 4. Si las Escrituras son infalibles, como los protestantes tradicionales creen, entonces la Iglesia tiene que ser infalible también, puesto que una causa falible no puede producir un efecto infalible, y la Iglesia produjo la Biblia. La Iglesia, los primeros obispos, los apóstoles, escribió el Nuevo Testamento, y la Iglesia, los obispos posteriores, definieron su canon. 5. Las Escrituras mismas llaman la Iglesia columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo, capítulo 3, párrafo 15. 6. Y las Escrituras mismas nunca enseñan sola Escritura. Por eso, sola Escritura es autocontradictoria. Y aún la Iglesia es la sierva de las Escrituras, así como un maestro es fiel a su libro de texto. Su libro se torna vivo cuando el Espíritu Santo enseña a través de ella, así como una espada se torna viva en las manos de un gran espadachín. Ver Hebreos, capítulo 4, párrafo 12. Algunos de los principios más importantes para interpretar las Escrituras son: 1. Todas las Escrituras son un cuadro escrito de Cristo. La palabra de Dios en palabras, Escrituras, trata sobre la palabra de Dios en la carne, Cristo. 2. Por consiguiente, el Viejo Testamento debe ser interpretado en torno al Nuevo, y viceversa, puesto que Cristo no vino a abolir, sino a dar cumplimiento a la ley y los profetas. Ver Mateo, capítulo 5, párrafo 17. 3. Los santos son los mejores intérpretes de las Escrituras, puesto que sus corazones están más cerca del corazón de Dios, el autor primario de las Escrituras. Cristo dijo: si alguno quiere cumplir su voluntad, verá si mi doctrina es de Dios o hablo yo por mi cuenta.
Ver Juan capítulo 7, párrafo 17. 4. Los evangelios son el corazón de todas las escrituras. Los santos no encontraron mejor material para meditación que estos. Ver Catecismo párrafos 125 a 127. 5. Interprete cada pasaje en su contenido, tanto el contexto inmediato del pasaje y el contexto en general de toda la Biblia en su unidad. Todas las partes coherentes juntas. 6. Las Escrituras deberían interpretarse desde dentro de la tradición viviente de la Iglesia. Esto no es estrecho ni limitante, sino expansivo y profundo. Es también razonable, porque supongamos que un autor vivo hubiera escrito un libro hace muchos años y hubiera estado enseñando ese libro cada día. ¿Quién podría interpretar ese libro mejor que ella? 8. Fe y la autoridad de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas. Ver Catecismo capítulo 88. Nota que la Iglesia define dogmas, no las inventa. Estos dogmas o doctrinas fundamentales se llaman también misterios de la fe. Hay misterios naturales, por ejemplo, el tiempo, la vida, el amor, como hay misterios sobrenaturales, por ejemplo, la Trinidad, la encarnación, la transubstanciación. Los misterios naturales son como el sol, que nos permiten ver durante el día, mientras que los misterios sobrenaturales de la fe son como las estrellas, que nos permiten ver de noche. Aunque no vemos tan bien de noche, sin embargo podemos ver mucho más lejos, en las mismas profundidades del espacio exterior. Ver Scott Hahn, católico, por una razón. Se les llama misterios porque no los habríamos descubierto por nuestro propio razonamiento, ni tampoco los podemos comprender en su totalidad, pero Dios nos lo reveló de acuerdo con la necesidad de saber, puesto que conciernen nuestro destino final, nuestra salvación eterna y el camino para alcanzarla. Porque es tan necesario de que los conozcamos, Dios no nos dejó solo maestros falibles e inciertos. Las Sagradas Escrituras, la Sagrada Tradición y el Magisterium vivo de la Iglesia cuando define dogma, son todos infalibles, preservados de error, indudable, puesto que Dios no puede engañar ni ser engañado, y autorizado, obligatorio a la conciencia. La Iglesia es nuestra Madre y Maestra, Mater et Magistra. La salvación viene solo de Dios, nuestro Padre Celestial, pero como recibimos la vida de la fe a través de la Iglesia, esta es nuestra Madre. Porque es nuestra Madre, es también la educadora de nuestra fe. Ver Catecismo, párrafo 169. Como una madre que enseña a sus hijos a hablar, la Iglesia, nuestra Madre, nos enseña el lenguaje de la fe. Ver Catecismo, párrafo 161. Ahora cambiamos del objeto de la fe, al acto de fe. 9. Fe y libertad. El acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Ver Catecismo, párrafo 160. La fe no puede forzarse más de lo que se puede forzar el amor. Por consiguiente, el intento de amenazar o forzar a alguien a creer no solo es moralmente erróneo, sino también psicológicamente disparatado. Porque lo que se puede forzar es temor, no fe. La Iglesia condena la coerción en la religión. En materia religiosa, ni se obliga a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, pública o privadamente. Ver Catecismo 2106. Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. Ver Catecismo, párrafo 160. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza. Ver Catecismo, párrafo 160. El creer lo que Dios ha revelado es someter nuestra mente a la mente de Dios. Esta sumisión no es contraria a la libertad humana o la dignidad humana.
Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones, y prestar confianza a sus promesas, como por ejemplo cuando un hombre y una mujer se casan. Ver Catecismo, párrafo 154. La fe es nuestro sí a la propuesta de Dios de matrimonio espiritual. Este sí es doblemente libre. Proviene de nuestra libre selección y nos conduce a nuestra verdadera libertad, puesto que el Dios cuya propuesta aceptamos es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ver Juan capítulo 14, párrafo 6. Y la verdad os hará libres. Ver Juan capítulo 8, párrafo 32. Solo si creemos, veremos el esplendor de la verdad, veritatis splendor. Puesto que cuando uno se casa con alguien, es que conoce a él o ella plenamente, y sólo cuando aceptamos la propuesta de Dios de matrimonio espiritual, por la fe, conoceremos personalmente la verdad final, que es una persona. Pero esta persona es un caballero. No nos forzará, sino que nos deja libre para seleccionar, sí o no para él, o en contra de él, y para ser don de vida eterna con él. 10. Fe y sentimiento. La fe no es algún estado de sentimiento en el cual nosotros mismos nos involucramos. Es mucho más sencillo que eso. Es simplemente creer en Dios y por consiguiente creer todo lo que ha revelado. No importa cómo nos sintamos. Dios lo dijo, por lo tanto, cree y todo está resuelto. Los sentimientos están influenciados por las cosas externas, como las modas y novedades, el viento y el tiempo, la dieta y la digestión. Pero cuando Dios nos da el don de la fe, lo da desde adentro, desde dentro de nuestra propia libre voluntad. El diablo puede influenciar nuestros sentimientos, pero no tiene control sobre nuestra fe. No somos responsables de nuestros sentimientos, no libres, pero sí somos responsables de nuestra fe, libre. Sin embargo, aunque la fe no es un sentimiento, con frecuencia produce sentimientos, de esperanza, paz, gratitud y confianza, por ejemplo. Y la fe también puede recibir ayuda de los sentimientos. Por ejemplo, cuando nos sentimos confiados o agradecemos a alguien, Dios u hombre, es mucho más fácil para nosotros creerle que cuando nos sentimos desconfiados o desagradecidos. Pero aun cuando no nos sintamos confiados o tranquilos, todavía podemos creer. La fe no depende de sentimientos, depende de hechos, hechos revelados divinamente. Hay una parábola china sobre fe y sentimiento. Hecho, fe y sentimientos son tres hombres que caminan a lo largo del tope de una pared. Mientras la fe mantiene sus ojos en el hecho, que va delante de él, los tres continúan caminando. Pero cuando fe quita los ojos de hecho y se voltea para ver cómo le va a sentimiento, tanto fe como sentimiento se caen de la pared. Pero hecho nunca se cae. La fe incluye creencia, pero es más que creencia. He aquí algunas de las diferencias. La creencia es un acto de la mente. La fe es también un acto de la voluntad. La fe es un acto por el cual una persona le dice a otra, escojo confiar en ti y creerte. El objeto de la creencia es una idea. El objeto de la fe es una persona. La creencia sola no es algo por lo que uno muere, pero la fe sí lo es. La fe es también algo por lo cual vivir cada momento. La creencia sola no es suficiente para salvarnos del pecado y llevarnos al cielo. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Ver Santiago, capítulo 2, párrafo 19. Pero la fe sí nos salva. Hemos recibido de la fe nuestra justificación. Ver Romanos, capítulo 5, párrafo 1. Si es una fe que está viva y así produce buenas obras. Ver Santiago, capítulo 2, párrafo 17. Los no católicos, quienes, sin culpa alguna de parte de ellos, no creen que la fe católica es verdadera aún se pueden salvar,
por la fe en sus corazones que los lleva a amar y buscar a Dios. Porque Cristo prometió que pedid y se os dará. Ver Mateo capítulo 7, párrafo 7. Así que aunque la creencia sin fe no puede salvar a nadie, la fe sin la creencia correcta sí puede. 12. Fe como un don de Dios. La fe católica nos llega de Dios a través de la Iglesia, nuestra madre y maestra. Ver Catecismo, párrafo 169. La fe, resumida en los credos de la Iglesia, nos llega no de la Iglesia, sino de Dios a través de la Iglesia. Así como nuestra vida corporal viene de Dios a través de nuestras madres. El acto humano de la fe también nos llega de Dios, a través del Espíritu Santo, que le da inspiración. Es un don de Dios. O sea, la fe nos llega desde afuera, mientras que el acto de la fe nos llega desde adentro, pero ambos son dones de Dios. Dios ofrece a cada uno el don de la fe, en ambos sentidos. Todos tienen la libre voluntad de aceptarlo o de rechazarlo, al punto de que lo saben. Nadie puede verdaderamente decir, quiero creer, pero Dios sencillamente no me ha dado todavía el don de la fe, por lo que es su falta, no la mía, el que yo sea un incrédulo. Quizás tal persona no comprende lo que la fe es, y piensa de ello como alguna experiencia mística irresistible, o alguna luz repentina, innegable de certidumbre. Por el contrario, es como si uno prometiera lealtad a un rey, o a un amigo, o a un cónyuge. Es una elección. 13. El efecto de la fe. ¿Qué hace la fe? ¿Cuál es su poder, su resultado, su efecto? El resultado de la relación sexual es, con frecuencia, una vida física nueva en el cuerpo de la mujer. El resultado de la fe es, siempre, una nueva vida espiritual en el alma del creyente, la vida de Dios mismo. Por esto es que Cristo vino a la tierra, para que tengan vida, Zoe, vida sobrenatural, y la tengan en abundancia. Ver Juan, capítulo 10, párrafo 10. A todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Juan, capítulo 1, párrafo 12. Se usan muchas expresiones diferentes para este resultado de fe: salvación, vida eterna, vida sobrenatural, regeneración, gracia santificante, justificación, santificación, o ser nacido de nuevo. El principio se repite con frecuencia en el Nuevo Testamento, de que si creemos nos salvaremos, si no, no. Por ejemplo, Juan capítulo 3, párrafo 36. La fe es necesaria para la salvación, no porque Dios arbitrariamente lo decretó, sino por lo que es la fe y lo que es la salvación. Si dejamos que Dios habite en nuestras almas, eso es lo que la fe es, entonces tendremos a Dios en nuestras almas. Eso es lo que la salvación es. Si no se lo permitimos, no lo tendremos, porque Dios respeta nuestro libre albedrío. La fe es más como abrir un grifo que el aprobar una prueba. Si uno no abre el grifo de la fe, uno no recibirá el agua de salvación. Después de la muerte, quienes tienen la vida de Dios en sus almas vivirán en el cielo en unión con Él por siempre, y quienes deliberadamente se han negado estarán desprovistos de su vida por siempre. Esta es la esencia del infierno: estar sin Dios, la fuente de todo bien y de toda alegría. Las imágenes bíblicas de fuego y tortura probablemente no se deben tomar literalmente, pero ciertamente son para tomarse en serio. Porque ¿qué podría ser más serio que la pérdida de Dios para siempre? Por eso, no hay nada que haga una mayor diferencia que la fe. 14. Fe y amor. Esta nueva vida de Dios en nuestras almas es como una planta. Tiene 3 partes. La fe es su raíz, su comienzo. La esperanza es su tallo, que crece hacia arriba, hacia el cielo. El amor es su fruto, o su flor,
la parte mejor y más bella. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Ver 1 Corintios capítulo 13, párrafo 13. La fe es invisible. Solo Dios la puede ver. Las obras de amor hacen visible nuestra fe a otros, como los frutos de una planta muestran qué clase de planta es. Por sus frutos los reconoceréis. Ver Mateo capítulo 7, párrafo 20. La fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Santiago capítulo 2, párrafo 17. Si tenemos la fe viva, amaremos, y si amamos a Dios, le obedeceremos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan capítulo 14, párrafo 15. El efecto natural de la fe es la obediencia. Por la fe, Abraham obedeció. Ver Hebreos capítulo 11, párrafo 8. Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Catecismo, párrafo 144. Porque ella dio el sí a Dios con todo su ser. Ver Lucas capítulo 1, párrafo 38. Las buenas obras, las obras de amor, son un requisito para la salvación tanto como es la fe, así como las rosas son un requisito para un ramo de rosas. La fe sola no es la salvación, así como las raíces solas no son una planta. 15. Fe y obras. La mayoría de los protestantes, siguiendo los escritos luteranos, creen que la fe sola es suficiente para la salvación. La Iglesia Católica, siguiendo el Nuevo Testamento, Mateo 25, Santiago 2, enseña que las buenas obras también se requieren. Este fue el asunto individual más importante de la Reforma Protestante, una división trágica en la historia de la Iglesia. Pero tanto protestantes como católicos están comenzando a ver que sus dos posiciones aparentemente contradictorias podrían estar diciendo esencialmente lo mismo con palabras diferentes, palabras que parecían contradictorias, pero que quizás no lo eran. Volviendo a los datos comunes, las Escrituras revelan que las dos palabras claves, fe y salvación, se usan en dos sentidos, a veces de formas más estrecha y a veces más amplia. 1. En su carta a los Romanos y en su carta a los Gálatas, por ejemplo, San Pablo usa fe con sentido amplio, para significar aceptación de Dios y su ofrecimiento de salvación en Cristo. Esta es la libre selección de la voluntad que nos salva. Pero en 1 Corintios capítulo 13, Pablo usa fe en un sentido más estrecho al distinguir la fe de la esperanza y el amor, y dice que el amor es más grande. Y Santiago usa fe en un sentido más estrecho, cuando dice que la fe sola no nos salva, es decir, solo la creencia intelectual no nos salva. 2. Las Escrituras también usan salvación en dos sentidos, amplio y estrecho. La salvación en el sentido amplio incluye la santificación, el ser hecho santo. Y este es un proceso que requiere no solo fe, sino también buenas obras. La salvación en el sentido más estrecho significa simplemente ser aceptado por Dios, o justificado, perdonado del pecado. El estar en un estado de gracia. Los católicos están de acuerdo con los protestantes de que en este sentido más estrecho de salvación podemos ser salvados por la fe sola, o sea, por la fe en el sentido amplio, fe que es una selección de la voluntad, no solo una creencia del intelecto. La fe es lo que permite la vida de Dios en nuestra alma. El ladrón en la cruz. Ver Lucas capítulo 23, párrafos 33 hasta 43, no tenía tiempo para las buenas obras, pero su fe lo salvó. Para resumir entonces, 1. No estamos ni justificados, perdonados, ni santificados, hechos santos, solo por la fe intelectual, creencia. 2. Estamos justificados por la fe de la voluntad, o por la fe del corazón solo. 3. Pero esta fe necesariamente producirá buenas obras y,
4. No somos santificados solo por la fe en ninguno de esos sentidos, sino solo por la fe además de las buenas obras. Una analogía. Una mujer queda embarazada por su fe en un hombre, al permitir quedar embarazada. Ella no queda embarazada meramente por creencias intelectuales correctas sobre él. Esta fe, o confianza, es suficiente para comenzar su embarazo. Pero ella tiene que seleccionar realizar las obras que la nutren y completan, por ejemplo, comiendo las comidas correctas. La doctrina protestante de justificación por la fe sola contradice las Escrituras. San Pablo nunca dice que estamos justificados solo por la fe, y Santiago explícitamente dice que no estamos justificados solo por la fe. Ver Santiago capítulo 2, párrafo 24. Pero los protestantes nos pueden recordar de una verdad infinitamente importante que con frecuencia olvidamos, que no nos salvamos solo por las buenas obras, que no podemos comprar nuestro pasaje al cielo con suficientes buenas obras, que ninguno de nosotros puede merecer el cielo, y por consiguiente si uno fuera a morir esta noche y reunirse con Dios, y Dios te preguntara por qué te debería dejar entrar al cielo, si tú fueras un cristiano, tu respuesta no debería comenzar con la palabra yo, sino con la palabra Cristo. 16. Fe y razón. La fe nunca puede contradecir la razón, cuando la razón se usa apropiadamente, aunque la fe va más allá de la razón. Como una revelación de Dios, la fe católica nos dice muchas cosas que la razón humana nunca podría haber descubierto por sí misma. Pero la fe y la razón son ambas caminos hacia la verdad, y la verdad nunca contradice la verdad. Hay un solo Dios que es la fuente de toda verdad. No importa si esa verdad se conoce por medio de la fe o la razón, y Dios nunca se contradice. Dios es como un maestro que escribió 2 libros y los usa para enseñar, la razón natural y la revelación sobrenatural. No hay contradicciones entre los 2 libros puesto que ambos provienen del mismo autor. De esto se deriva que cada argumento en contra de la verdadera fe, cada objeción a la fe, conlleva algún error al usar la razón. Malinterpreta el significado de algunos términos, o asume alguna premisa falsa, o comete algún error al razonar, algún error lógico. La fe no está en desacuerdo con la ciencia. Ver Catecismo, párrafo 159. Hay miles de verdades que componen la fe católica, y miles de millones de verdades que las ciencias han descubierto. Y sin embargo, no hay ninguna contradicción real siquiera entre 2 de ellas. Cuando parece que hubiera tal contradicción, por ejemplo, entre la creación y la evolución, siempre resulta que no hay una verdadera contradicción después de todo. Una o ambas han sido mal interpretadas. Por ejemplo, la doctrina de la creación no indica explícitamente cómo o cuándo Dios hizo el cuerpo del hombre con polvo del suelo. Ver Génesis capítulo 2, párrafo 7. Y la teoría de la evolución, que es una teoría, no un dogma, no expresa cómo se hicieron las almas, solo los cuerpos. Las almas no dejan fósiles. Ni tampoco la evolución expresa de dónde provino la primera materia que comenzó a evolucionar. No solo la fe no contradice la razón, sino que la razón conduce a la fe, descubre claves para la fe, buenas razones para la fe. Estas incluyen 1. El poder de los evangelios y de la figura de Cristo que se encuentra ahí, para mover las almas de los lectores. 2. Los milagros de Cristo, que continúan hoy en diversos lugares a través del mundo. 3. Profecías cumplidas. Cristo en los evangelios cumplió cientos de diferentes profecías específicas del Antiguo Testamento respecto al Mesías. 4. La historia de la Iglesia. A. Su fidelidad a su doctrina, nunca abandonado ni contradiciendo cualquier punto de ella, a pesar de las numerosas presiones para hacerlo tanto desde adentro como desde afuera, y a pesar de la debilidad intelectual y moral de sus maestros humanos. B. El haber sobrevivido durante 2000 años, a pesar de las persecuciones de afuera y los pecados y las tonterías de adentro. C. Su crecimiento,
su vivacidad, su eterna juventud, su producción de nuevos santos para cada época, y d. la gracia y alegría de sus santos. Si la fe católica no es una verdad sobrenatural, ¿cómo pudo haber producido tanta bondad sobrenatural? ¿Pueden la verdad y la bondad contradecirse mutuamente? ¿Cómo podrían los dos ideales más perfectos y absolutos de la humanidad llevar a direcciones opuestas? ¿Podría estar el corazón humano tan mal diseñado? 17. La fe como cosa cierta y a la vez un misterio. La fe no es simplemente brillante y radiante, como el sol del mediodía, ni tampoco es simplemente oscura, como un hueco subterráneo. Es como un cielo lleno de estrellas en una noche clara, o como un rayo de luz brillante rodeado de oscuridad. La fe es cierta, pero también es misteriosa. La fe católica es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Ver Catecismo 157. El objetivo de por sí cierto de la revelación de Dios no depende de la certitud subjetiva en nuestras mentes, de nuestros sentimientos o razones. El objeto de la fe no es nada que tengamos en nosotros mismos, es Dios. Nuestra fe no se encuentra en nuestra fe, sino en nuestro Creador. Estamos ciertos no de nuestras mentes, sino de la mente de Dios. La fe es también misteriosa, por esa mismísima razón, porque su objeto es Dios. Dios es infinito, y nuestra comprensión es finita. Como dijo San Agustín, sería más fácil echar todo el océano en un dedal que poner todo Dios en nuestra mente. Pero la fe naturalmente busca comprensión. La fe buscando comprensión fue la definición de sabiduría cristiana para los filósofos medievales. Si amamos y confiamos en una persona, hombre o Dios, queremos conocerlo mejor. Una fe sin curiosidad es como una semilla que no crece. La indiferencia está más alejada de la fe que la duda o la rebelión. La fe es como una luz brillante, certeza, rodeada de oscuridad, misterio, una luz que continúa creciendo e iluminando nuevas áreas de la oscuridad. 18. Fe y belleza. A través de la historia, la fe católica ha producido grandes obras de belleza, tan naturalmente como el sol produce reflejos en el agua, en la música, poesía, pintura, escultura, baile, obras escénicas, novelas y arquitectura. Por ejemplo, esas catedrales góticas medievales que parecen piedra convertida en ángeles listos a despegar de la tierra hacia el cielo, fueron construidas por la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Fueron construidas para albergar la celebración de la Eucaristía, para glorificar la presencia de Cristo allá. La fe católica naturalmente produce belleza, porque el Dios que es a la vez el objeto de esta fe y su autor es la fuente final e inventor de toda belleza, tanto en la naturaleza como en la mente del artista humano. La belleza mayor que produce la fe es la santidad. Lo más bello que jamás veremos en esta vida es el carácter y la vida de un santo, puesto que nada más próximo se asemeja a Dios. La vista más bella que jamás apareció en esta tierra fue Jesucristo, belleza divina en la carne humana, lleno de gracia y de verdad. Ver Juan capítulo 1, párrafo 14. Como la gracia de un gran bailarín o un jugador de fútbol, sus movidas fueron perfectas. Los evangelios son los más bellos de todas las obras de arte, puesto que son portarretratos en palabras del hombre de la palabra de Dios, el Dios hombre, el autor que se convirtió en personaje de su propia historia. Aún así, el divino inventor de toda la belleza del mundo, cuando se convirtió en hombre, no tenía apariencia ni presencia, y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Ver Isaías capítulo 53, párrafo 2.
Un hombre torturado y muriéndose en la cruz no parece bello. Sin embargo, esto es lo más bello que jamás sucedió. Dios muriendo por nosotros, por nuestros pecados, como una manifestación de su amor incomprensible, infinito. La cruz es supremamente bella puesto que fue la labor suprema de amor, y el amor es belleza suprema. 19. Fe y tribulaciones. Dios prueba nuestra fe al permitirnos sufrir. Él no nos hace sufrir, pero lo permite. No nos protege milagrosamente del sufrimiento, aunque pudiera. Hace esto para que aprendamos a confiar más en Él. Lo hace para que maduremos y fortalezcamos nuestras almas, y así para aumentar nuestra felicidad final. Dios también pone a prueba nuestra fe permaneciendo invisible, para que así tengamos que creerle en vez de verle. Él se podría manifestar a sí mismo en constantes despliegues milagrosos, pero no lo hace por consideración a nosotros. Porque más dichosos los que no han visto y han creído. Ver Juan, capítulo 20, párrafo 29. Él pone a prueba nuestra fe para fortalecerla, de la misma forma en que un jardinero poda una planta, o un herrero forja hierro en el fuego, o una atleta entrena sus músculos con el ejercicio. Es por esto que se retira un poco y deja que se le olvide, o ignore, o hasta que se le rechace. Si no pudiéramos rechazarlo, nuestra fe no podría ser una libre selección. Es el Padrino quien te hace una oferta que no puedes rechazar, no Dios el Padre. No necesitamos tener fe en la luna, la podemos ver. No necesitamos tener fe en una ecuación, la podemos probar. Pero tenemos que tener fe en la bondad de nuestros amigos, nuestros padres, nuestro cónyuge. Dios es más como un amigo, un padre o un esposo que como la luna o una ecuación. 20. Perdiendo tu fe. Nadie pierde su fe como se pierde un reloj. La fe nunca se pierde en contra de nuestra voluntad, como tampoco se selecciona en contra de nuestra voluntad. Nosotros escogemos creer y escogemos no creer. Algunas de las causas principales por las que escogemos no creer son, ver Catecismo, párrafo 29. 1. La rebelión contra el mal en el mundo, y contra el Dios que no actúa con la prontitud que nos gustaría para derrotar el mal. 2. La ignorancia o el mal entendido respecto a la fe. 3. La indiferencia o pereza. 4. Los afanes del mundo, no teniendo tiempo para la religión, o sea, no sacando tiempo para Dios. 5. Los afanes de las riquezas y las cosas que se pueden comprar con dinero, sirviendo a la criatura en vez del Creador. Ver Romanos capítulo 1, párrafo 25. 6. El escándalo del mal ejemplo de los creyentes. 7. Las corrientes de pensamientos hostiles a la religión en una sociedad secular. 8. El negarse a arrepentirse y desistir de algún pecado que a uno le gusta. 9. Miedo a lo desconocido, miedo a soltar algo y a darle a Dios un cheque en blanco, miedo a confiar en Él. 10. Miedo de sufrir rechazo o represalias de la familia, amigos o de las autoridades seculares. 11. Orgullo, la exigencia de jugar a ser Dios, de estar en control, de salirnos con la nuestra. Y 12. La dificultad de confiar en Dios como Padre, si hemos experimentado familias rotas y padres humanos ausentes o carentes de amor. Pero se puede responder a cada una de estas razones. 21. Las respuestas de la fe. 1. La respuesta de una palabra de la fe al problema del mal es: espera, Dios conquistará todo mal, a su debido tiempo, al final de cuentas, pero tenemos que pasar por el medio de la historia para llegar al final. 2. Un curso o un cuadernillo como este,
o el catecismo, o un sacerdote sabio o bueno, por lo general, pueden aclarar los malos entendidos. 3. Si conociéramos a Dios como sus amigos más cercanos los santos lo conocen, nunca estaríamos aburridos o indiferentes a Él. Si nos aburre la teología católica, la moralidad o la liturgia, se debe a que no nos damos cuenta que son la verdad respecto a este Dios, la buena voluntad de este Dios y la celebración de la presencia de este Dios. 4. Si es tonto negarse a entregar $10 para ganar 1,000,000, es aún más tonto negarse a dedicar un poco de tiempo para ganar la eternidad. 5. Todo lo que buscamos, deseamos, amamos y disfrutamos en las cosas de este mundo, las cosas que esperamos el dinero puede comprar, el placer, la belleza, la libertad, el poder, la paz, la emoción, la felicidad, se ha de encontrar en Dios multiplicado a la infinidad. Como dice San Agustín, busca lo que busques, pero no se encuentra donde lo buscas. 6. ¿Nos negamos a amar porque hay algunas personas malas que aman? ¿Nos negamos a casarnos porque hay algunos malos esposos y malas esposas? 7. Si uno tuviera que elegir entre los dos, ¿cuál es mejor? ¿Ser aceptado por Dios para siempre y ser rechazado por algunos hombres por un poco tiempo, o ser aceptado por algunos hombres por un poco de tiempo, pero rechazado por Dios para siempre? 8. Todos somos pecadores, adictos al pecado. A todos se nos hace difícil desistir de los pecados a los que uno está apegado, aun luego de que creemos, aunque es mucho más fácil y placentero entonces. Pero la pregunta no es si podemos, sino si queremos, si estamos dispuestos a que Dios obre en nosotros. Nosotros no podemos, pero Él puede y lo hará, si lo dejamos. Y todos los que lo han hecho dicen lo mismo, que es una liberación gozosa como estar libre del hábito de las drogas. 9. El nacer, el enamorarse, el casarse o el viajar a un nuevo lugar son experiencias de lo desconocido. Todas las alegrías más grandes de la vida provienen de liberarnos de algo. 10. Jesús nos prometió: y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará vida eterna. Ver Mateo, capítulo 19, párrafo 29. 11. El orgullo fue el primer pecado. El pecado de Satanás, quien resintió ser el número 2 después de Dios. No obedecía la voluntad de Dios, sino la suya. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Milton. Esta es también una filosofía de vida egoísta, de niño malcriado. Quiero lo que quiero cuando lo quiero. Dos modelos más bien necios por los cuales guiarnos para vivir. ¿No les parece? 12. ¿Sabes, de la amarga experiencia pasada, que donde no hay fe ni confianza no puede haber alegría? Conoces el pasado, pero no conoces el futuro. No sabes si tu confianza te volverá a desilusionar de nuevo, por Dios, como lo hizo el hombre. Pero sabes que tu única esperanza de alegría en la tierra y en el cielo para siempre es confiar y amar. Si los hombres traicionaron tu confianza, esa es una razón adicional para confiar en Dios. No es razonable rechazar el único bote salvavidas que te pueda salvar cuando todos los otros botes se han hundido. 22. Fe y Cristo. La fe católica tiene una respuesta, a fin de cuentas, para todos los 12 problemas, de hecho, una respuesta para todos los problemas. Jesucristo, la única respuesta que Dios proveyó.
Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Ver Filipenses capítulo 4, párrafo 19. Cada hogar católico y cada creyente católico debería tener un crucifijo, porque ahí se encuentra la respuesta a toda duda, tentación y tribulaciones, en la realidad que refleja, no solo en la imagen de ello. Por ejemplo, el problema de sufrimiento e injusticia. La respuesta de Dios no es una explicación, sino una obra. Él no da vueltas en el aire como un pájaro, sino que bajó y lo compartió como un hombre, como una víctima. En vez de decirnos por qué no llorar, Él lloró con nosotros. Ver Juan capítulo 11, párrafo 35. Cristo es las lágrimas de Dios, y Cristo es el conquistador de lágrimas y de la muerte. Esa es nuestra fe, esa es la esperanza segura y cierta de la resurrección. Este programa ha sido presentado por el Servicio de Información Católica de Caballeros de Colón. Caballeros de Colón ha crecido hasta alcanzar más de 13,000 consejos y 1.7 millones de miembros en el mundo entero. Han llamado a esta organización fraterna el brazo derecho fuerte de la Iglesia, y la han elogiado papas, presidentes y otros líderes mundiales por su apoyo a la Iglesia, su participación cívica y su ayuda a los necesitados. Caballeros de Colón dona dinero y proporciona trabajo voluntario a obras de caridad. Los hombres católicos practicantes que tienen al menos 18 años son elegibles para convertirse en miembros de Caballeros de Colón. Encontrará mayor información en www.kofc.org. El Servicio de Información Católica es un programa de evangelización de Caballeros de Colón. Infórmese sobre los folletos gratuitos y los cursos en línea que ofrece el Servicio de Información Católica y nuestros otros recursos en www.kofc.org/CIS.